Bueno, no sé si ahí se está viendo bien y se escucha. Hay como, yo no sé, creo que veo un cuadro de diálogo abierto en el medio de la presentación. No puede ser, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, como les dije recién, vamos a hablar un poco de esta categoría de violencia por motivos de género, tanto desde la política pública y desde una perspectiva más social, como desde una parte más legislativa y jurídica. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero, ¿qué es la violencia por motivos de género y qué entendemos por ello? Tenemos que saber que esta concepción y la constitución de este término no es algo que se dio porque sí, ni que surgió de la nada misma, sino que implica todo un recorrido político y social para llegar a considerarla de esta forma. Estamos hablando de que es un término que ha pasado por muchas formas de ser denominadas. Bueno, quizás Sofía después va a contar un poco más de los términos jurídicos, pero a nivel social también ha implicado muchas disputas de sentido en qué entendemos por violencia, por motivos de género, y más que todo esta cuestión de entender la violencia desde una perspectiva de lo público y sacarlo del seno de lo privado. Bueno, todo esto fue una gran construcción histórica y es algo que todas las categorías también hoy en día coexisten, entonces la forma en la que se decide nombrarlo es también una decisión y un posicionamiento de cada una de las personas. Entonces, hay que también entender que todo lo que es las definiciones que nosotros damos son formas en las que nosotros excluimos e incluimos a diferentes sujetos, actores y también jerarquizamos las cosas. Tipo, nada es ingenuo la forma de nombrar. Eh, yo profesionalmente siempre he decidido posicionarme desde entender la violencia como esto, violencias por motivos de género, que básicamente es una forma de nombrarlo que lo que quiere dar a sentar es que hay una relación de poder que se ha dado históricamente de manera desigual hacia tanto las feminidades como todas las identidades pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. Hablar desde esta perspectiva nos permite darle este carácter histórico, es decir, hay relaciones de poder que fueron históricamente de manera desigual. Entonces, cuando nosotros dotamos de básicamente de historicidad de las cosas, es cuando le podemos dar también un sentido. Es decir, no es que llegamos hasta el día de hoy de una manera totalmente despojada de todo lo que ha pasado, sino que es algo que se ha dado a lo largo del tiempo y que han sido mecanismos de opresión para todas estas identidades que acabamos de nombrar. Eh, Básicamente desde esa perspectiva nos vamos a parar para entender todo lo que sigue después. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido normativo que después Sofi lo va a ampliar un poco más, pero es para entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Todas estas conquistas de leyes, de y bueno, de delitos históricos, hay que tener en cuenta que se dieron gracias al movimiento feminista, tanto de Argentina como a nivel mundial. Este movimiento político y social que lo que ha conseguido es poner en agenda ciertos temas que han permitido poder hoy en día estar discutiendo estas cuestiones. Básicamente, en 2009 hubo una ley, que es la ley 26.485, que es la de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Después tenemos la de 2012, que es la ley 26.791, que es una reforma al Código Penal. Y en 2015 tenemos un hito muy importante que es el Ni Una Menos. Ahora voy a desarrollar brevemente qué cosas importantes de cada una de estas leyes, que después Sofía va a ampliar un poco más. Bueno, básicamente la ley 26.485 lo que hace es definir lo que es la violencia de género. Se los voy a leer un poco textual qué quiere decir esto para que después lo podamos desmechar un poco. Pero se entiende la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas del Estado o por sus agentes. Se considera violencia. Bueno, no voy a seguir andando un poco más en eso, pero bueno, ¿qué es lo que nos trae básicamente esto?
que se dio recién en el 2009, una definición jurídica de lo que es la violencia de género. Y trae también algo que lo recién lo leía, que es que define y reconoce que hay diferentes tipos de violencia. La física, la psicológica, la sexual, la económica y simbólica. Eh, que esto puede parecer algo muy simple, pero lo que en realidad está tratando de dar cuenta es romper con ese mito de la violencia por motivos de género como algo propiamente del ámbito privado. Entendemos que antes se le decía crimen pasional o crimen familiar y todas esas cuestiones que hablan de que básicamente todas estas cuestiones pasan por dentro de las familias y no eran un asunto público. También define los ámbitos en donde se puede dar, que puede ser la familiar, la laboral, la institucional, entre otras, que básicamente lo que hace es seguir con esta idea de, bueno, entender que la violencia es una cuestión un poco más macro y más amplia que lo que se tenía hasta esos momentos entendido. Y por último, le da un rol al Estado. Le establece obligaciones de prevención, asistencia y de justicia. Es decir, que esta ley hace que el Estado sea cargo de esta problemática social. Digamos que no se puede desentender tanto de las políticas públicas y políticas de género de asistencia, de prevención, como así también tener organismos competentes dentro de toda la parte de judiciales. Después tenemos la ley 26.791 que lo que trae es básicamente una reforma al Código Penal que establece la figura de femicidio. Que esto es realmente un hito súper histórico porque antes era esto, como les decía, crimen pasional, crimen familiar. Bueno, ahora es entender que legalmente hay una figura que respalda que hay un tipo de asesinato de mujeres por cuestiones de género. Eh, lo que hace esto, porque es importante lo jurídico, porque básicamente es lo que pone en la agenda y legitima y visibiliza todos estos tipos de violencia que ya vienen existiendo. Entonces es básicamente un hecho histórico que fue hace muy poco tiempo también, si vemos en la línea del tiempo todas nuestras leyes, fue hace relativamente muy poco. Y por último tenemos dentro de esta breve historización lo que es el Ni Una Menos, que básicamente fue, desde mi perspectiva, un punto de inflexión en la agenda pública. Básicamente sucedieron muchas cosas en el 3 de junio, que fue el primer Ni Una Menos, que fue a nivel federal, eh, en todo lo que fue en todo el país, digamos. Básicamente, el 3 de junio del 2015 hubo una gran eh, marcha colectiva desde las feminidades exigiendo justicia porque había habido hace poco un femicidio en la provincia de Santa Fe. Lo que permitió esto es básicamente poner en la agenda pública la cuestión de los femicidios, es decir, pedirle al Estado que se responsabilice de todos los femicidios que estaban habiendo. Cuando hablamos de la agenda pública, es una cuestión también sumamente importante poder darle visibilidad a esto, porque entendemos que el Estado básicamente se configura y funciona como un conjunto de burocracias donde hay cosas que quedan por fuera y por dentro, digamos. Entonces, y la mayoría de las cosas que llegan a la agenda estatal primero pasan por la agenda pública. Entonces, dentro de estas burocracias, que es como funciona el Estado, que son todos estos ministerios, las secretarías, de estas formas, poder instalar desde lo colectivo un tema en la agenda pública es realmente un hecho muy histórico, porque no es solamente un hecho que quedó en este 3 de junio de 2015, sino que 11 años después podemos ir viendo cómo eso se motoriza y se colectiviza todos los días. Básicamente lo que permitió, además esto de ponerlo en la agenda pública y tener una visión federal, de decir todo el país salió a marchar por esto, permitió que se fortaleciera a nivel institucional y se consolidaran y se legitimaran ciertas cuestiones dentro del Estado. Es decir, se puso en marcha el diseño de políticas públicas, es decir, la creación de el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, de lo que fue la Secretaría, luego Ministerio de la Mujer en Córdoba, el Polo de la Mujer. Eh, También tener esto de la asistencia integral, es decir, que haya equipos interdisciplinarios ante los abordajes de violencia de género, desde la psicología, el trabajo social, lo jurídico. Eh,
Y bueno, y también de ahí surgen y se desprenden, no exactamente a nivel contemporáneo en tiempo, pero sí son cuestiones, repercusiones que quedan después de 3 junio, es la ley Micaela, que bueno, es un poco después, pero, insisto, la importancia del 3J es que se pudo poner todo esto en agenda y sucesivamente después de eso se fueron dando diferentes hitos. En Córdoba, básicamente, ay, creo que me salte, sí, me había saltado una diapositiva. Pero bueno. Bueno, básicamente eso es lo que queda de este 3 de junio. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Básicamente entender que después de este recorrido, tanto social como jurídico, y entendiendo que las formas de nombrar la violencia constituyen la forma en que abordamos esas violencias, tenemos que entender que lo que hoy en día nos queda por disputar y nos queda por seguir construyendo son las políticas de género. La política de género la podemos entender como algo muy macro, es decir, el Estado nacional, provincial o municipal tienen que hacer políticas de género, como así también entender que las políticas de género se pueden dar desde la cotidianidad de los espacios que habitamos, que es un poco el eje al que queremos llegar. ¿Qué entendemos por políticas de género? Básicamente son las que buscan intervenir explícitamente en las condiciones de vida de las mujeres y colectivos LGBTIQ+, para mejorar, ampliar derechos y derribar las relaciones desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta misma categoría o concepción que tenemos a nivel un poco más macro y abstracto, que podemos entender esto, que es el Estado el encargado de hacer políticas de género, en realidad un poco lo que queremos cambiar el eje para entender esto de la convivencia es que las políticas de género se hacen cotidianamente desde diferentes espacios. Si bien hay reparticiones públicas encargadas específicamente de esto, como lo son, por ejemplo, en Córdoba, el Polo de la Mujer, que es una de las herramientas básicas y fundamentales dentro de lo que es la política de género cordobesa, donde básicamente es un centro de asistencia integral las 24 horas, un equipo de salud, justicia y seguridad, donde básicamente hay equipos interdisciplinares que están atendiendo constantemente las demandas de género, que funciona el Ministerio Público Fiscal, y un montón de cosas. Esa es una política de género clave dentro de la provincia de Córdoba, como hace también lo que es los puntos mujeres, que son espacios descentralizados de la Secretaría de la Mujer dentro de cada barrio, en realidad funcionan dentro de los CPC de Córdoba, eh, donde básicamente lo que también es el acompañamiento y el asesoramiento y la orientación de un equipo interdisciplinario dentro de cada barrio sobre las situaciones de violencia por motivos de género. También tenemos lo que es una política de género, que también es una política de cuidado, como lo es la sala cuna, que en realidad es, bueno, es un lugar donde, una institución donde funciona para, yo digo que es dentro del campo de lo político social se llama desfamiliarizante, porque lo que trata es sacarle la responsabilidad o la carga de cuidados a las familias para que los niños de 0 a 3 años puedan tener un espacio donde asistir. Básicamente es una red de cuidado infantil. Eh, para facilitar la autonomía de las mujeres. Bueno, estas tres políticas de género básicamente son las que funcionan en Córdoba. Pero lo que queremos llegar con todo esto es entender que las políticas en sí se pueden hacer dentro de cada espacio donde nosotros habitemos. Porque si en sí podemos hacer una modelización de cómo funciona el polo, de cómo funciona el punto mujer o cómo funcionan un montón de cosas, lo que realmente está de fondo en todo esto es básicamente intervenir en las condiciones de vida de las mujeres y de todos los colectivos para mejorarlas, para disminuir la brecha entre las desigualdades. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que dentro de las instituciones, los espacios que cada uno habitemos, debemos básicamente poder reconocer cuáles son esos factores que nos están alejando de la equidad de género. Para así, nunca pasé la diapositiva, ahí está. Para así poder generar estas políticas dentro de cada lugar donde estemos trabajando, donde estemos conviviendo. Básicamente, desde el trabajo social lo decimos siempre de pensar de manera situada todas estas cuestiones,
porque yo no les podría, o sea, yo podría haber venido y traerles una hoja de ruta de cuáles son las formas en las que tienen que actuar o accionar para cada una de las situaciones y traerles un protocolo de género y decirlo que lo repliquen en cada lado, pero la teoría en eso siempre se cae cuando lo pones en práctica porque realmente no todos los espacios en términos de Bourdieu están disputando lo mismo. Entonces, nosotros, el lugar que nos toque ocupar, básicamente tenemos que poder reconocer y hacer un mapeo de cuáles son los actores e instituciones cercanas que se despliegan, que se ponen en juego, que están disputando cosas. Desde ahí poder también identificar algo que a mí me parece muy clave siempre, que es la forma en la que se entiende la violencia en cada uno de los territorios donde estamos habitando. Esto es algo muy esencial para poder hacer un abordaje acorde, porque es muy frecuente que desde la academia o desde los espacios más académicos tengamos una forma de entender y de concebir la violencia que cuando vamos a lugares específicos no se entiende de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Hay un choque de básicamente cómo estamos entendiendo y evitando las realidades. Entonces yo voy y digo que para mí lo que está pasando ahí es un claro ejemplo de violencia física. Lo que estás generando en realidad es una barrera con la persona, ya que le estás catalogando eh, básicamente qué le está pasando, qué le está sintiendo. Y en términos de abordaje de violencias, siempre es muy compleja la cuestión de identificar. Entonces, eh, es muy importante que se pueda dar eso. Tanto reconocer qué se está disputando en cada uno de los territorios, como así también cómo se entiende en cada uno de los territorios las violencias por motivos de género. Y de ahí pasar al tercer paso, que es básicamente impulsar redes de contención y acompañamiento. Que se puede generar de muchas formas, tanto desde con los actores que identificaste, poder generar las redes para que haya un entorno de confianza para poder comentar cualquiera de las situaciones que vos sientas eh, que está siendo violenta o que no estás generando un entorno libre de violencia, eh, como así también poder crear dispositivos pensados propiamente de cada una de las instituciones donde estén. Eh, Hay millones de casos, pero poder pensar un propio protocolo dentro de cada una de las instituciones es una de las formas. Eh, Poder replicar otros tipos de protocolos y de modelos que existen también, o simplemente poder ver básicamente cuáles son las reglas de juego de cada uno de los lugares para de esta forma poder nada, hacer, eh, digamos, no todos los espacios son aptos para tener un protocolo de género, por ejemplo, pero sí para tener un espacio de escucha, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante que se puedan identificar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, cómo se entienden las violencias, cuáles son los actores, cuáles son los recursos claves con los que se cuenta, para así poder pensar estas políticas de género en cada lugar situado en el que se encuentran. Así que bueno, ahora los dejo con la Sofi, es la parte más jurídica de esto para que puedan también atender un poco a ello. ¿Vas a estar por correr? No, porque estoy... Listo, después tenés que habilitar la cámara y cambiar de número. Listo. ¿Ya pasó la pantalla? No, ya estaba viendo directamente desde la... ¿Cómo hago para compartir? Lo tenés que entrar directamente al... Hola. Ay, no sé si se escucha bien. Ahí se escucha, Sofía. Genial. Perdón, yo soy tengo un problema con la tecnología. Les quiero compartir pantalla de una presentación que se hizo. A ver, acá está. No sé si se ve ahí bien. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Bien, genial. Ahí la abro.
Bien, ¿ahí está? Genial. Bueno, cualquier cosa si se deja de compartir o algo, me avisan porque yo la verdad que me cuesta un poco el tema este de la tecnología y más que nada cómo se usa Zoom. Pero bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Yo soy Sofi, soy abogada, también soy la presidenta de la Asociación Civil. Y bueno, mi idea en esta presentación era poderle dar como un marco y hablar un poco más del derecho que está íntimamente relacionado. Bueno, ahí Cami puedo charlar un poco también y hablar, dar como una pequeña introducción. Absolutamente todos los problemas que hemos tenido históricamente, digamos, en cuestiones de género o de diversidad, siempre han estado relacionados con el derecho y con las leyes, porque justamente la ley es como lo que le da el marco y lo que nos da a nosotros también el marco de protección o de formación necesaria para todas las situaciones que nos van surgiendo. Por eso, bueno, me parecía importante poder como enfatizar un poco en esto, profundizar más. La idea es poder hacer como un análisis, como dice acá en la presentación, del marco normativo de varias leyes y de varios hitos en la historia argentina que nos han marcado. Y cómo se transforma también este sistema jurídico con el paso de los años, que por supuesto que nada, lo que hacía 100 años era un logro, hoy tal vez lo vemos muy normalizado, pero siempre fueron productos de luchas de años y años y años. Hice más o menos una línea del tiempo con algunos hitos, después vamos a ver más. Me gustaría empezar hablando de la sanción del sufragio femenino, que esto en cuestión de género es, por supuesto, creo que una de las leyes más, no sé si la ley más importante, pero una de las leyes más importantes para las mujeres. Pensar que hace menos de 100 años las mujeres no votábamos, no teníamos ni siquiera entidad para eso, entonces, bueno, sí es un granito y algo muy importante que se dio en 1947 mediante la ley 13.010, que bueno, donde se dio esta sanción, ya después vamos a repasar cada hito en particular. Después puse en el medio, en el 2009, la protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que también es un granito, porque también se formaliza esta violencia contra las mujeres, que por supuesto siempre fue vivida, ¿no? Nada más que en ese año se le da como un marco. Y después tenemos la ley de identidad de género, pionero en despatologizar las transiciones, que también me gustaría como formar un poco en el tema de diversidad, que tal vez no lo hemos abordado tanto hasta ahora. Básicamente la ley de sufragio femenino habla del origen de los derechos políticos que tenemos las mujeres hoy, es como el inicio de todo. Bueno, la promulgación esta de la ley 13.010, que fue en el año 1947, fue impulsada también decisivamente por una campaña en ese momento de Eva Perón y que consagró no solo el derecho al voto de las mujeres, sino su plenitud para poder ser electas y para poder votar. Un hecho no menor, creo que uno de los hitos más importantes que hemos visto en la historia argentina, porque también se dio a través de una movilización, como todos los derechos conquistados por mujeres, se dio a través de una movilización muy grande de mujeres, no solo el feminismo en sí, sino de mujeres que, por supuesto, querían tener ese mismo derecho que en ese momento tenían los varones mayores de 18 años y, bueno, solamente hombres. Las mujeres no podíamos ni elegir ni ser electas. Entonces, bueno, sí, esto es un hito histórico muy importante en donde empiezan un montón de cosas y también senta como un montón de bases materiales para este ejercicio de la ciudadanía civil y también marca esta ruptura sistémica con un modelo ya patriarcal que venía siendo muchísimo peor de lo que vemos hoy en día. También estaba codificado en ese momento en el Código Civil que estaba, que es en el Código de Vélez-Sarsfield. Bueno, nosotros acá, me imagino que como deben saber varios, en Argentina solamente tuvimos dos códigos civil, tenemos el de Vélez-Sarsfield que tuvimos hasta el año 2015, o sea, el Código Civil de Vélez-Sarsfield creo que se sancionó en 1870 aproximadamente, o sea, lo tuvimos más de 100 años el mismo Código Civil, y recién en el 2015 se actualizó, por ende se actualizaron muchos derechos también, eso es un dato no menor. Después, por otro lado, tenemos la Ley de Protección Integral, que es la Ley 26.485, donde también se clasifican y se tipifican los distintos tipos de violencia, donde ya también sale un poco de la violencia física y también hablamos de la violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica,
como contaba Cami recién, hay distintos tipos de violencia, por ahí la física es como la que está más visibilizada y que históricamente siempre ha estado, pero también tenemos otras dimensiones que no son menores y que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, en modalidades de aplicación establece también los ámbitos donde se dan este tipo de violencias, que son la doméstica, la institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público, que es lo que vemos, el acoso, digamos, que vemos en las calles. Después también, para seguir un poco por el tema de diversidad y su ampliación, me gustaría mencionar un granito que es, en el 2010 se da la ley de matrimonio igualitario, que es la ley 26.618, y que con la reforma de este código también, previo a esta reforma, Argentina se convierte en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. También un hito histórico que me imagino que todos recordamos también. Y la norma reemplaza la fórmula más rígida que había entre el casamiento entre hombre y mujer por la expresión inclusiva que es la de contrayentes. Y esto garantiza también plena igualdad en derechos sucesorios, previsionales y de adopción bajo el lema constitucional de igualdad ante la ley. Sabemos, por supuesto, que el matrimonio es mucho más que la unión también de dos personas, sino que también, bueno, está el tema previsional, está el tema sucesorio, el de adopción y demás. Entonces esto trae, por supuesto, muchísimos derechos y amplía muchísimo los derechos de la diversidad en sí. Pasando por otro lado, también tenemos la ley de la identidad autopercibida, que es la llamada ley de vanguardia, la ley número 26.743, que fue sancionada en el 2012. Ya vamos a ver, en el 2012 también pasaron muchas cosas importantes, un año de grandes garantías así en derechos, así que está bueno que tengamos en cuenta ese año. Se constituye también este paradigma que al reconocer esta identidad de género, sin condicionamientos también, sin condicionamientos médicos, psicológicos, judiciales, como ya veníamos viendo mucho tiempo atrás. Por supuesto, obvio que todo esto también se da a partir de este reconocimiento del matrimonio igualitario que genera como, bueno, una lucha y una adquisición de derechos para la diversidad que es cada vez más grande y más progresiva. Bueno, esta ley garantiza también el registro del sexo y del nombre y la intervención a cuestiones quirúrgicas, tratamientos de salud y todo dentro del plan médico obligatorio, público y privado. Por otro lado, también actualmente, creo que esto sí es algo ya más actual, hay capacitaciones del Estado, creo que la más conocida es la ley Micaela, que creo que casi todos hemos hecho en algún momento, en donde tenemos esta ley Micaela que es obligatoria, establece la capacitación mandatoria en género y violación contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado. De hecho, más allá de que se haga también en la formación pública en los tres estados, se da en un montón de lugares más. No sé, cuando en algunas cuestiones universitarias está también muy formada en muchos ámbitos, es obligatorio en muchos espacios. La verdad que hoy hay como una gran formación en esta ley que está muy buena, porque también es un homenaje a una mujer que era Micaela García, que fue víctima de femicidio en 2017, y bueno, fue tan trágico también el desenlace que tuvo, que las graves falencias también de la formación de estos funcionarios judiciales implicados llegaron a que se cree esta ley y a que hoy podamos formarnos desde este lado. El objetivo de la ley también es erradicar el sesgo patriarcal que hay en la sociedad y en el diseño de las políticas públicas, la sanción de estas leyes y el dictado de las sentencias judiciales más que nada. Por otro lado, tenemos también un hito muy importante que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se da en el 2020, se sanciona en el 2020, también un hito muy recordado seguramente por todos, y también más que nada por la movilización con la que se dio toda esta ley. Creo que todos nos acordamos haber estado en 2018, 2019 en marchas, movilizaciones de un montón de mujeres. Se dio esto en un marco, bueno, esta es la ley 27.610 y bueno, regula obviamente el acceso seguro y legal a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Este era un reclamo histórico que se convierte en una política
como ha sido básicamente siempre. Fue sancionada también en el 2020 y recién se promulga el 14 de enero del 2021. En cuestiones médicas, esta ley también establece un máximo de 10 días corridos desde el requerimiento para garantizar la práctica de forma segura, confidencial y respetuosa, mitigando la morbilidad materna por abortos clandestinos. Lo que sucedía mucho era que no es que no se hacían los abortos, sino que se hacían, pero de una forma totalmente clandestina y por ende con mucho más peligro y mucho menos insalubre para las mujeres, que muchas terminaron muriendo en el intento de poder abortar. Entonces lo que le da esto no es la posibilidad de hacerlo, porque como digo, ya se hacía, siempre se hizo, pero le da esa cuestión médica en donde ya tenés que estar segura y además dentro de los 10 días de que lo pedís, podés ir a realizarlo a un hospital de forma segura, sin que se entere todo el mundo. También eso sucedía mucho por ahí cuando tenías alguna intervención médica o demás, lo hacías en tu casa de forma, bueno, más chica, digamos, no en un médico y no con alguien, un profesional de la salud, que se comentaba mucho después, y bueno, obviamente que exponía un montón a quienes ya estaban pasando por una situación totalmente difícil y complicada, encima exponerlo que lo supiera todo el mundo. También permite esto al profesional abstenerse en el acto médico de intervención y obliga a las instituciones de salud a derivar de manera inmediata a la paciente para asegurar la prestación sin demoras. Como sabemos, esto es algo que se tiene que dar muy rápido y que, bueno, tiene sus plazos, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, también, bueno, tenemos el cupo travesti trans, también para seguir ampliando el derecho de la diversidad, que es la ley 27.636. Esta también es muy conocida, en donde establece que los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas, deben reservar un cupo no inferior al 1% de sus vacantes de personal para personas travestis, trans y transexuales y transgénero. Bueno, justamente la ley promueve políticas de fomento para el sector privado mediante incentivos fiscales y prioriza en compras estatales a aquellas empresas que cuenten con políticas activas de contratación de este colectivo. Para terminar, me gustaría hablar de dos temas que me parecen, bueno, también muy claves. Por un lado, y sin tanto tecnicismo, creo que me gustaría hablar, y sí también, obvio que estoy abierta a preguntas o si tienen alguna duda o quieren hacer alguna intervención, que es por un lado el tema de las mujeres y la justicia, no hablando de justicia como derechos o leyes, sino en los lugares de representación que están las mujeres. Sabemos que hoy hay cada vez menos, lamentablemente. De hecho, si vemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay ninguna mujer, más que nada en el Poder Judicial es donde faltan también, y obviamente, por supuesto, también en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo sí, hoy tenemos el cupo de género, entonces por ahí no es tanto un problema, pero en la justicia sí lo vemos más seguido. Puse una frase que dice: la perspectiva de género no es un capricho ni es un privilegio, sino que es una herramienta metodológica indispensable para lograr la vigencia real de los derechos humanos, que justamente lo dijo una ministra fundadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es un gran problema que estamos viendo en la actualidad. No sé si coinciden conmigo, pero sí creo que hoy en día la representación que hay de las mujeres es poca y es acotada. Más que nada en estos sectores. Bueno, en la Corte vimos que hubo un par de cambios en los últimos años. Sabemos que también el sistema en el que se eligen es con el Poder Ejecutivo también. Bueno, tiene que designarlo por una terna, tiene todos como, bueno, todas sus cuestiones milenarias que la verdad que nunca se han cambiado. Y sabemos que, bueno, había una mujer que era Elena Hayton de Nolasco, que se jubiló ya hace unos años, dejó de integrar la Cámara, y a partir de ahí, en vez de cambiarlo por otra mujer, ya sea por cupo o por como quieran representarla, no se hizo. De hecho, hoy son todos hombres. Y bueno, esto se nota, por supuesto, porque tiene que darle una perspectiva de género y, bueno, se considera que también tiene que haber una mujer en el espacio, más que nada en un lugar tan, bueno, tan conservador y tan histórico como es la Corte Suprema. Por eso, bueno, para mí está bueno como que podamos verlo a esto fuera por ahí de los tecnicismos y de lo que se pueda explicar sobre violencia, sobre las leyes, sobre la cuestión jurídica o la cuestión social de cómo abordamos el feminismo, también como hoy
lo seguimos viendo, más allá de que se han garantizado un montón de derechos y que se han ampliado un montón de cosas, digo, hoy seguimos viendo en estas cosas como, por ejemplo, en los espacios de representación. Eh, Nada, eso es como por ahí un poco lo que vemos hoy, más que nada, como para no dejarlo de lado, y que si bien, por supuesto, sigue habiendo femicidios cada 30 horas, y que por supuesto las mujeres siguen sufriendo violencia y seguimos sufriendo un montón de cosas que históricamente se han sufrido. Nada, seguimos teniendo como otras complejitudes y otras cuestiones con las que todavía avanzar. En estos últimos 3 años hemos visto también un retroceso en lo que es materia de derechos de las mujeres, así que bueno, lo dejo como tema de debate por si alguien quiere hablar o por si alguien quiere, ahí estoy viendo un mensaje, lo que están más mujeres con perspectiva de género en el espacio de decisión, porque también mujeres sin perspectiva que sostienen viejos paradigmas. Bueno, eso también es un tema. Por ahí, por supuesto, también hay mujeres tal vez no tan, no con estas ideas tan modernas, digamos, y actualizadas. Sabemos que toda esta cuestión de género también está más vigente ahora, también en los últimos 15, 20 años en Argentina. Argentina tampoco es bueno, es súper moderna, digamos, con algunas cuestiones, tiene sus cosas todavía, pero sí, yo creo que es un tema muy debatible, creo que lo pueden ver en prácticamente cualquier lado y más que nada en los poderes del Estado, se nota mucho, digamos, esta cuestión. Tal vez acá en Córdoba sea un poco más amplio, sí, en otras provincias se ve un poco más el tema de la falta de representación. Así que bueno, nada, lo dejo como un tema de debate, si después lo quieren charlar, también lo dejo un tema como para reflexionar, que yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros también lo vemos, nosotros hacemos un trabajo desde la asociación bastante amplio, o sea, tiene como bastantes aristas, por ahí lo podés ver en un barrio o lo podés ver en una cuestión, no sé, en una marcha, en alguna movilización. Eh, no hace falta que te vayas muy lejos tampoco. Entonces, nada, es un tema para ver y para charlar. Y por otro lado, además de charlar de esto, digamos, y de las mujeres en los espacios de representación, en la falta de esta, también me gustaría puntualizar, creo que el hito más importante también de la Argentina, del sufragio femenino, que es el femicidio. Ahí, bueno, Cami introdujo un poco el tema. Esto es muy importante porque genuinamente desde que se sancionó en el año 2012 hubo como un gran cambio de paradigma. Antes, digamos, lo que estaba el homicidio por, más emocional, digamos, o como se lo llamaba en su momento, digamos, tenía una pena muy baja. Hoy, o sea, el femicidio tiene la pena más alta del Código Penal, que es cadena perpetua. Imagínense que antes, no sé, tenía 6 10 años, digamos, de pena, no era mucho y por supuesto que se justificaba en un montón de cuestiones sociales que nosotros teníamos como sociedad, de decir, bueno, no sé, tal hombre mató a tal mujer porque estaba celoso, porque estaba enojado, porque lo hicieron enojar, tenía como 10 millones de justificativos, que por supuesto no estaban buenos. Yo creo que hoy, si nosotros llegamos a escuchar algunos de esos comentarios, sí está como mucho más deconstruida la sociedad y ya no lo normalizamos tanto, pero bueno, también tener en cuenta que no siempre fue así. Esto es recién del 2012, o sea, pensemos que hace 14 años, no tiene tampoco 30 años de vigencia. Y bueno, es un hito histórico, la verdad que histórico, y que también se ha puesto en duda ahora, donde no sabemos tampoco si se va a ir, digamos, esta pena, se está poniendo en duda si sirve, si no sirve. Por supuesto, seguimos teniendo femicidios, pero digo, que se castigue con la cadena perpetua es como también un simbolismo de decir, che, acá no lo dejamos pasar, en este país no lo dejamos pasar, acá tiene la pena máxima, porque también medían cuestiones de violencia y género de por medio, no es un simple homicidio. Por eso de hecho está en el artículo 80, que es justamente los agravantes del homicidio, en donde también se encuentran otros, pero particularmente el artículo 11, bueno, tiene toda su historia y toda su proyección. Entonces me parece, bueno, súper importante que podamos tener en cuenta esto a la hora de, bueno, hacer un repaso histórico,
porque genuinamente ha sido un gran cambio para nosotros, por lo menos saber que si mañana te pasa algo, eh, tenés también como un respaldo en donde tu agresor también va a ser, la consecuencia, digamos, va a ser estar toda la vida en la cárcel, cadena perpetua. No es tan difícil tampoco verificar si hubo o no violencia de género, entonces, bueno, eso es una gran cosa también. Así que bueno, también nada, me había gustado como poder enfatizar un poco en esto. Yo creo que es un tema también para charlar. Me gustaría poder charlarlo con todos, digamos, no sé muy bien cómo lo ven ustedes, pero sí entender que todas estas cosas también que nosotros dijimos en la presentación siempre han sido gracias a una cuestión, una lucha y una movilización de años histórica, peleada por un grupo de mujeres, y que nada se nos ha dado que vino un día un presidente y nos dijo, bueno, sí, tomen esta ley, sino que siempre han sido movilizaciones históricas y que por suerte algunas se han aceptado, digamos, y se le ha dado un marco normativo y también una protección a las mujeres. Aquí en Córdoba también, digo, tenemos el Pueblo de la Mujer, tenemos una Secretaría de la Mujer, digamos, están al tanto de, digamos, también los recursos, pero siempre todo ha sido gracias a todo un movimiento y en donde nosotras, por supuesto, no nos quedamos calladas y, por supuesto, tampoco nos quedamos tranquilas. Así que, bueno, nada, simplemente como que queríamos mostrar un poco en la presentación eso, más allá de los tecnicismos y de poder dar como un marco tal vez más formal a lo que es la perspectiva de género y en diversidad, sino también entender esto, también la lucha social que vivimos todo el tiempo y que por supuesto hay que seguir y que por supuesto también todo el tiempo se ponen en duda por ahí si tienen que seguir estando o bueno, escuchamos todo tipo de comentarios, digamos que son un curro, que no sirven, que un montón de cosas, que bueno, creo que cada tanto y más cuando vivimos ciertos momentos en Argentina, lo primero que se hacen es ponerse en duda todas estas cosas, que son derechos que generalmente nos han costado años y que por supuesto que son realidades que pasan, que no es que han sido puestas porque alguien nos hizo un favor, sino porque generalmente digo, es lamentable la situación que tenemos que vivir a veces. Si vemos los casos de femicidio, por ejemplo, son casi todas mujeres y más que nada también mujeres chicas, mujeres jóvenes. Entonces, bueno, es como todo, son casos que penetran mucho y que por supuesto hacen a muchas personas movilizarse de lo cruel por ahí que es verlo o escucharlo y que además ni hablar, digamos, de los medios y de cómo por ahí muestran como cierto morbo en ciertas cuestiones que te muestran la cara, te muestran las fotos, te muestran, no sé, empiezan a hablar de su vida privada, de su vida sexual. Cada vez que vemos algún femicidio vemos estas cosas que todavía pasan y que lamentablemente lo vemos todo el tiempo y que es muy difícil también poder, eh, nada, desestructurar algunas cosas como lo son, nada, los medios, por ejemplo. Es muy difícil manejarlo, lo que dicen o lo que hacen. Lo importante también es ver qué consumimos nosotros y, bueno, qué decisión tomamos al respecto o cómo lo afrontamos. Por eso, bueno, más que nada eso, queríamos charlar un poco y hablar de esto en la presentación, por ahí desde un lado, abordar un lado formal y también desde este lado más entenderlo también como una lucha social de las mujeres, no solo del movimiento feminista en sí, sino también de las mujeres en general, digo, porque es lo que sufrimos todas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, digo, también te puede pasar a vos el día de mañana. Entonces, bueno, nada, queríamos como poder charlar un poquito de eso. Espero que, a ver, veo el último mensaje que me mandaron, todavía no se logra la legitimidad de la lucha que nace en un contexto de mucha violencia. Exactamente, por ahí, bueno, es un tema complejísimo, la verdad que no sé si es tan fácil como poder eh, charlar sobre las luchas sociales que vivimos nosotras. Eh, Nosotros vivimos también en un contexto de mucha violencia, vivimos en un contexto de muchos femicidios. De hecho, cada vez que pasa algo, o matan a una chica, o alguien sufre violencia, digo, lo vemos en todos lados. De hecho, vemos la cara, vemos un montón de cosas, se inundan las redes, pero por supuesto que ninguna de estas cosas que vemos nos ayudan a solucionar el problema. O sea, simplemente es como una cuestión ya hasta morbosa, como les digo.
Eh, es todo un tema. Sofi, Sí, perdón que te interrumpa. Yo mientras vos hablabas estaba pensando en cómo quizás bajarlo a lo que es el sistema educativo, llevarlo, ¿no? Ahí, y cómo nosotros como educadores, como profes, que acá hay muchos que dictan cursos, ¿no? También parte de nuestra labor es crear espacios seguros para las distintas diversidades, ¿no? Eh, Tanto, bueno, la diversidad sexual y en cuanto, bueno, a las mujeres también, que muchas quizás están haciendo un sacrificio grande para poder estudiar, para poder ser parte de esos espacios. Y también poder detectar si hay algún tipo de discriminación o bullying, no permitirlo. Eso, en general me parece importante poder desde nuestro lado, como educadores, poder asegurar que sea un espacio seguro también en lo más que podamos, ¿no? sí, por supuesto. De hecho, bueno, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando también en un stream y yo también pensaba, y un poco lo que charlábamos con los chicos fue justo ahí en un stream de judiciales, de también de que cada uno, por supuesto, ayuda desde el lado que le toca. Capaz, si sos profesional, ayudas de un lado, digo, si sos profe y si educás, muchísimo más importante también tu rol y tu tarea. Pero sí, por supuesto que todos ayudamos de todos lados y ni siquiera les estoy diciendo cuando suceden cosas terribles como lo son un femicidio o alguna cuestión de violencia, sino también, no sé, ¿quién de nosotros no conoce una mamá que tiene que mantener tres hijos sola y que, nada, el marido desaparece? Y si bien hoy tenemos un montón de leyes y tenemos un montón de cosas, y está, la verdad que muchísimo mejor, por supuesto, que hace un montón de años, digo, todavía son cosas que pasan, digo, y que las vemos. Y también son parte de la lucha feminista. La lucha feminista no es solamente una lucha por la violencia de género o por el femicidio, creo que esas son las más conocidas, pero también es una lucha de mujeres en sí, más allá que compartan o no este proyecto, digamos, o estas ideas, entonces también, digo, se hace en la realidad diaria, lo ves en una mamá, lo ves en una compañera de trabajo, digo, ¿a quién no le ha pasado, quién no ha escuchado, quién no ha ayudado también desde ese lado? Por ahí, yo creo que sí, obvio, tenemos que ayudar desde el lado que nos toque. Nosotros ayudamos también desde esta asociación, que nosotros creemos que sirve también como un recurso para ingresar a algunos lugares y poder charlar de estas cosas y poder ver desde qué lado se da una mano. Es un tema complejísimo, por supuesto, pero como que eso es lo que por ahí quiero que quede un poco la idea de decir, che, va mucho más allá de hacer la ley Micaela o de ir a una marcha o de compartir una publi. Es una cuestión diaria que la vemos todas y que además es innegable que nos sucede, ¿no? Ahí yo quería sumar una cosita. Hace poco fue el Día Internacional por la Educación No Sexista. Se promovió un poco con el objetivo, creo que es el 8 de los ODS de Naciones Unidas. Y nosotros tuvimos una experta que los y las invito a que vean las redes de cámara porque va a estar ahí las notas que dio nuestra experta en educación, que tiene una gran perspectiva de género, Andrea Mansuti, y la voy a citar eh, con una de las cositas que ella planteaba, que decía que en nuestra región, al menos en América Latina, en donde la desigualdad por género ha sido tan grande, la brecha era tan grande, por un montón de cuestiones que ya hablamos con ustedes y que son históricas y demás, eh, las iniciativas han tenido que ser muchas, pero no porque quizás seamos súper adelantados, sino porque las desigualdades, digo, era muy grande. Entonces, claro, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, ella comparaba a nivel internacional, no sé, que las cuestiones que se observan las perspectivas de género en los ámbitos públicos, en los ámbitos privados, sin iniciativas tienen una perspectiva de género, entonces, claro, no tienen una ley Micaela,
porque ya de por sí hay algunos otros datos de la realidad en donde no lo hacen necesario. Desde mi punto de vista, debería haber en todos lados, tenga más o menos femicidios, una situación en particular o un país en particular con una realidad en particular. Debería haber una formación de base y demás, ese es mi punto de vista. Pero en América Latina las iniciativas son muchas porque hubo una lucha activa contra esa desigualdad tan persistente y en Argentina, y Argentina ha sido una de las pioneras también, digo, eso es algo para rescatar. En temas de perspectiva de género y en la lucha contra la violencia, pero puntualmente en perspectiva de género en general, porque ahí Gaby me hizo acordar, Gabriela Erculen, que escribió en el chat que dice debería implementarse dentro de la ESI en las escuelas. Digo, la ESI ha sido una gran bandera de nuestro país de frente a la región para comenzar a trabajar la perspectiva de género desde los espacios de creación de conciencia que son las escuelas. Nosotros siempre hablamos que la educación permanente trabaja con una pedagogía de adultos que es distinta a la pedagogía de los niños, entonces tenemos una mirada en donde el espíritu crítico ya está incorporado, nosotros tenemos herramientas y la capacidad de comprender que hay un sistema judicial, que hay leyes, cómo se implementa, entonces trabajar la perspectiva de género con adultos es una cuestión, pero trabajar la perspectiva de género con niños, que son la base de nuestra sociedad, es distinto. Y Argentina tiene la ESI, que seguramente tiene muchas cosas para ajustar, trabajar y mejorar, pero ya hay una base en donde se plantea que los roles de género no existen, que los prejuicios o los estereotipos de género no vienen dados por la biología, por muchas cuestiones que, digo, y esto es lo que genera tanto, muchas veces rechazo en términos de ideología, entre comillas, pero digo que los chicos puedan identificar los colores sin género, ya a mí me parece un montón. Y digo, desde ahí se parte la base del pensamiento crítico que en el futuro va a haber un profesional de recursos humanos que no proclame el secreto a voces que conocemos las mujeres, en donde ante la misma capacidad y el misma formación y la misma experiencia toman a los varones porque las mujeres nos embarazamos, sin saber siquiera si es una decisión de la mujer o no. Entonces, ese secreto a voces hoy se sigue manifestando en el mercado laboral, el techo de cristal sigue existiendo, es otro derecho a voces, pero digo, si nosotros empezamos a trabajar desde ciertos ámbitos con distintas herramientas, digo, con los chicos con la ESI en las escuelas, con los grandes con el pensamiento crítico, con el empezar a auto evaluar y reflexionar cómo diseñamos nuestros espacios de trabajo, ahí es donde la complejidad del caso a futuro y con la mejor de las esperanzas y las expectativas, va a ser ya más sencillo y no vamos a tener que tener tanta regulación y tanta cosa que... A mí me encantaría que no hubiera un cupo femenino, ojo, me encantaría que no hubiera un cupo, pero, loco, tiene que haber un lugar para que verdaderamente haya una representación de género en distintos espacios, digo, en los espacios legislativos. Me encantaría que no suceda. Hoy no pasa. ¿Cuál es la herramienta? El cupo. En un futuro, ojalá todos y todas podamos trabajar en una sociedad en donde no miremos de esa forma la necesidad de la participación política de las mujeres como un número o como que las listas electorales sean uno y uno y esas cuestiones que me encantaría que no sucedan, pero suceden. Entonces, las herramientas hay que adaptarlas a las necesidades de los casos. En las aulas serán unas. Yo siempre digo, y dijimos desde el primer momento, el alcance del cambio va a estar definido en el contexto donde nosotros nos desarrollemos, bien lo dijiste vos recién, Sofi, con las herramientas que tengamos al alcance de nuestra mano y el rol que cumplamos en nuestra sociedad. Seguramente yo no pueda, o sí, pero seguramente generar una gran ley o política pública, pero sí quizás brindar herramientas para espacios educativos, podamos hacerlo, de hecho lo estamos haciendo, o para espacios institucionales, hay protocolos, pueden buscar en
en el internet, en la página web de, no me acuerdo ahora, ya se los voy a pasar, creo que es una de ONU Mujeres, hay protocolos descargables para incluirlos en las empresas, en todo lo que son las organizaciones privadas del mercado laboral, protocolos de prevención de violencia de género, protocolos de acción sobre violencia de género, o sea, cuando ya sucedió. Hay protocolos, hay guías que podemos nosotros buscar y implementar en nuestros espacios, porque hay un montón de gente que sabe un montón como las chicas, que están generando esos espacios de conocimiento. Así que nada, los invito y las invito también a seguir reflexionando y siendo críticos con nuestros contextos inmediatos y poder llevar en la perspectiva de género a que sea una verdadera mirada ya incorporada, ¿no? Nada, eso. Bien. Sí, sí, coincido con todo lo que dijiste y más que nada con esto de decir, a mí también me encantaría que no hubiera cupo de género, como me encantaría que no tuviera que estar tipificado el femicidio en el Código Penal, como me encantaría que no estuviera que estar, no sé, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Digo, todas estas son cuestiones normativas y por eso es tan importante también vincular todo esto que estamos aprendiendo y viendo hoy con el tema del derecho. Es clave, digamos, porque siempre han ido de la mano y es lo que finalmente nos termina dando como un marco y una protección que nosotras necesitamos. Lamentablemente, ¿no? Por supuesto que todos desearíamos que no existiera, pero pensar, yo estoy segura de que si no estuviera el cupo femenino en cualquier poder del Estado, No no hubiera. estarían, o sea, no habrían directamente, no habrían, digamos, y todos lo sabemos. Entonces sí es ya una cuestión, digamos, de nosotros como sociedad. Eh, Nada, es un tema, yo creo que muy complejo. Nosotros tratamos de abordarlo como desde distintos lugares. Creo que lo más importante siempre es que nos estemos formando constantemente y que también estemos en la diaria. Bueno, no sé si alguno tiene hijos, hombres, mujeres, bueno, si tiene hijos, en fin. Nada, está bueno y también más que nada las generaciones que vienen, que nosotros podemos vincular como otro tipo de formación, no sé, por ahí, en la edad que nosotros tenemos o en la generación nuestra, que si bien tampoco es que es la peor de todas, por ahí todavía convivimos con ciertos chistes o ciertos comentarios, ciertas cuestiones que, créanlo o no, hacen a la diaria. Por supuesto que podría ser mucho más terrible, sí, por supuesto, pero hacen a la diaria y por ahí normalizamos un montón de cosas y después nos sorprendemos, digamos, cuando vemos ciertas cosas en los medios o vemos alguna noticia más trágica, pero en realidad están ahí todos los días, digamos, estas pequeñas cositas que, bueno, son las que nos terminan determinando también muchas veces si sufrimos violencia o no, si te matan a una pibita de 15 años o no, digamos, ahí es un tema complejo, pero sí yo creo que cada uno puede hacer como su aporte desde donde esté, si educan, si son profesionales, si son madres, si son padres. Siempre es importante estar como inculcando esto, tenerlo muy presente en la perspectiva de género y por supuesto seguir bueno, formándonos constantemente. Les agradezco un montón por el espacio, para nosotros es muy valioso también poder hablar y disertar acá. Nada, espero que les haya gustado. Me gusta poder haberle dado también como esta perspectiva un poco más bajado a la realidad. Por ahí a mí no me gusta mucho que, nada, como ver una cuestión de conceptos y que quede ahí, porque esto no es una cuestión de conceptos, digamos, son conceptos que han nacido de luchas sociales. Ningún concepto nació porque nació, digamos, dentro de este movimiento o de esta perspectiva. Siempre han sido luchas históricas de 200.000 años, de un montón de mujeres que la han pasado mal, y ni hablar de diversidades, que tampoco entramos mucho en el tema, pero que también tienen su realidad complejísima y muy difícil. Digo, hoy casi, no sé, si vos hablas con una persona trans o travesti, digamos, tienen una expectativa de vida de 35 años. O sea, es durísimo lo que se vive en algunos sectores. Por eso es importante que lo podamos ver y bueno, agradezco un montón de espacio para poder visibilizar estas luchas y que, bueno, invitar también a todos que nos sigamos formando y que, por supuesto, no bajemos los brazos nunca. Nosotros, bueno, tratamos de construir desde este lado, tenemos como varias aristas dentro de la asociación y tratamos de abordarlo desde varios lugares, pero bueno, siempre agradecemos mucho. A ver, veo el último comentario que me mandaron, también desde nuestro rol de educadoras, construir y construir junto a nuestro alumnado. Las próximas generaciones ya vienen cuestionando estas cosas y están creciendo en un mundo con referente con las chicas que plantean preguntas tan interesantes.
Creo que acercar esos debates es importante para que el cambio se arraigue más profundamente. Bueno, tal cual, tal cual. Eh, Nada, sí, yo considero que es súper importante también el tema de las próximas generaciones, de cuestionarse, de hablar. Por suerte hoy tenemos también muchísimo más acceso a la información y vivimos en un mundo totalmente distinto al que era hace 10 15 años. Así que bueno, Tal cual. tenemos algunas virtudes, pero también se pueden convertir en cosas malas si es que no lo sabemos tomar a tiempo. Nada, sigo agradeciendo el espacio y bueno, espero que, bueno, sirva un poco también esta reflexión, este espacio como a la reflexión, a pensar, a poder charlarlo también. Yo creo que en la diaria también se construye mucho más que en una actividad particular o que en alguna cuestión de formación particular, sino que decir, bueno, lo incluimos en nuestro día a día. Ujú. Sí, Bueno, tal cual. nosotros, Yo vos. les agradezco. Ay, perdón. Sí, no, no, era para avisar nomás cualquier cosa. Nosotros también seguimos dando formaciones y seguimos dando actividades. Así que bueno, si nos quieren seguir en nuestro Instagram, también seguramente se Sí. van a estar enterando ahí. Pero bueno, agradecerles eso, el espacio con Cami también y de que, bueno, y que les haya servido más que nada. ¿Querés decir cuál es? Igual están en las publicaciones de las redes de cámara, está el Instagram, pero decilo bien cómo es para que la sigan y puedan enterarse de las actividades y demás. Es mulan.asociación civil y bueno, van a ver ahí un poco el Instagram de trabajamos desde muchos lugares. O sea, la verdad que es como bastante amplio. Sí. Y por suerte hay compañeros en todos lados, así que bueno, es bastante amplio. Buenísimo. Bueno, ese era esto, ¿no? Yo agradecerles desde cámara, bueno, con Vale también, y hacer un pequeño cierre un poco más reflexivo que me voy a permitir brindar en términos de que el objetivo de esta formación en inclusión y convivencia tiene que ver con esto, ¿no? Con internalizar estas cuestiones, la perspectiva de género, tanto como la discapacidad, tanto como la diversidad generacional, que también vamos a ver en el próximo encuentro, como es la neurodivergencia, porque en realidad esos pequeños sesgos o prejuicios con los cuales se construyen ciertos pilares de la sociedad, es lo que no nos están permitiendo este objetivo último de la convivencia. Si ya alguien, por alguna cuestión, ya sea el género, o en particular que estamos hablando hoy, el género o su orientación sexual o su identidad de género, se siente excluido, tiene menos posibilidades, menos oportunidades, se le abren menos puertas, no pueden desarrollar su vida plena, es un tema a tratar, es un tema a abordar desde todos los ámbitos de la sociedad, público, privado, del tercer sector, por supuesto, que es de quienes más lo vienen haciendo, porque la convivencia en nuestra sociedad no está sucediendo. Entonces, nada, los y las invito a reflexionarlo desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar en donde si hay alguien de nuestro círculo cercano que no esté pudiendo desarrollar a pleno sus derechos, sus obligaciones también, ¿por qué no? Su plenitud o su éxito en la vida, como hablábamos al principio, que el éxito es bienestar, acceso al trabajo, a los derechos básicos, a hacer lo que nos gusta, a gozar, a ser libres de expresarnos, todo eso lo englobamos dentro de éxito, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con abordar que una persona se sienta plena en lo que hace, en dónde lo hace y con las herramientas que tiene y las oportunidades. Entonces, tener estos talleres, estos espacios y conocer gente que trabaje incansablemente para poder derribar esas barreras hacia la igualdad, hacia la convivencia que venimos planteando es, la verdad, un mimo, un sábado hermoso para arrancar. Les agradezco profundamente compartir este espacio tan importante. Los invito a seguir leyendo, a seguir interiorizándose para que puedan nada, adquirir más y mejores herramientas para generar espacios de inclusión y de convivencia. Hasta el próximo sábado, este no, el próximo, que vamos a estar con un experto que es Lauren Mandato, que es
un tipazo, un amor de tipo. Vamos a estar hablando sobre diversidad generacional, que es algo que se ha hablado casi nada, me atrevería a decir nada en nuestro país y en la región, y es una realidad muy persistente. Laurent tiene una agencia de talentos más 50 y plantea toda una mirada, una perspectiva sobre la accesibilidad laboral generacional y cómo trabajan las distintas generaciones en el ámbito laboral. Es tremendo, es un abordaje tremendo. Él es francés, está en España, trabajó muchísimos años en México. La charla va a ser en español, no se preocupen, no vamos a poner en evaluación sus capacidades idiomáticas. La charla va a ser en español porque la verdad habla muy bien español, pero les pido que no se la pierdan, que compartan, porque va a ser también, como, bueno, yo sé que siempre lo digo, les pido perdón a los que vienen siguiéndome desde el día uno. Yo sé que siempre digo que la próxima charla no se la pierdan, va a ser espectacular. Bueno, no se pierdan, la charla va a ser espectacular. Los y las invito a que participen y que compartan, que inviten a todos, a todas quienes conozcan, a que estén en esta próxima charla, porque la verdad es algo súper novedoso, súper necesario y muy lindo de conocer. Habiendo dicho esto, siendo las 11:25 de la mañana, día de partido, vayan a hacer las compras, quienes puedan, quienes quieran, para esta noche ver el partido o escuchar el partido, si es que son futboleros o si no, solamente para saber si gana Argentina, que es mi caso básicamente. Eh, y disfruten del sábado, disfruten del fin de semana. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Les mando un beso enorme. Gracias por estar hoy acá, por acompañarnos. Gracias, Vale. Gracias a las chicas de Gracias a Mulan. todos. Gracias, les agradecemos por el espacio, espero les haya gustado.